que no sé dónde estarán otros. Por cierto, todos callaos. Porque Vox es la voz de su amo. Y la derecha, bueno, la derecha hace tiempo que dejó de ser una derecha moderada como la que tenemos en Alemania para ser tutelada por la ultraderecha. Por eso están callados cuando hay amenazas de aranceles. Nosotros no nos vamos a callar. Nosotros sabemos dónde estamos y dónde estaremos si eso se produce. Estaremos con los agricultores, con los ganaderos, con la industria española, con los empresarios, con los trabajadores y trabajadoras de la economía española y también de la economía europea. Defendiendo a Europa, defendiendo a España. No callados. No callados como lo son otros o como lo están otros, ¿no? Todo por la patria, dicen. Mentira todo. Todo por la pasta. Ese es el lema de la derecha y de la ultraderecha. Por eso están callados. Porque solamente son fuertes con los débiles, pero son extremadamente serviles con los poderosos, como estamos viendo en todo este debate. Por eso es tan importante ahora tener liderazgos al frente del Gobierno de España seguros, frente a aquellos que no son capaces de romper con la ultraderecha, que quiere destruir a Europa, o que no son capaces de exigir la dimisión a Mazono en Valencia y a Ayuso en Madrid. Se dice, estos son todos temas de Estado, por supuesto, que son temas de Estado todos. Pero echemos la vista atrás, porque tenemos una oposición absolutamente destructiva. 5 años después de la pandemia, recuerdo haber ido a Bruselas a trabajar por ese plan Marshall que dijimos entonces para reconstruir a la economía europea y particularmente a la economía española después de la emergencia sanitaria, y el Partido Popular trabajar en contra de los intereses de España, en contra de que se articulara estos fondos europeos en Bruselas. Recuerdo cuando empezó la invasión de Putin en Ucrania, que tuvimos unos precios de la energía, ¿os acordáis? Y unos precios de la inflación absolutamente insoportables e inéditos en la economía española y europea, de 2 dígitos, más de un 10%. Y fuimos a Bruselas y dijimos, este mercado, el mercado eléctrico, no funciona. Tenemos que intervenirlo desde el punto de vista público. Lo llamamos la solución ibérica. Gracias a ello hemos ahorrado a los contribuyentes españoles y españolas, da igual que sean autónomos, empresarios, trabajadores o trabajadoras o personas que simplemente están en su domicilio, más de 5.000 millones de euros de ahorro. Eso significa que tengamos hoy un precio de la electricidad que es un 30% inferior al precio de la electricidad que tienen en otras partes de Europa. Por eso los inversores, la industria, apuesta por España, gracias también a esa solución ibérica. ¿Y qué es lo que hizo el Partido Popular? Denunciarlo ante el Tribunal Superior de Justicia en Europa. Bueno, pues la semana pasada el Tribunal de Justicia Europeo les ha dicho que naranjas de la China, que por supuesto es legal, que está acorde con la legalidad vigente en Europa. Varapalo al Partido Popular. Pero si votan que no a revalorizar las pensiones conforme al IPC cuando su voto es imprescindible, y luego ya cuando se dan cuenta de que han metido la pata y que su voto es absolutamente prescindible, es cuando dicen que votan que sí. Pero si han votado en contra de las entregas a cuenta, que son los recursos que damos desde la Administración General del Estado a los gobiernos autonómicos para que puedan financiar los servicios públicos, pues han votado que no. Y luego dice la presidenta de Cantabria y los presidentes autonómicos del Partido Popular que están infrafinanciados. Pero si estáis votando que no, si han votado que no, o anuncian con votar que no a la condonación de la deuda que estamos proponiendo desde el Gobierno de España, 83.000 millones de euros. Se han levantado de la mesa y han dejado el dinero encima de la mesa. Bueno, pues que expliquen, si dicen que no a las entregas a cuenta y a la condonación de la deuda, que expliquen qué servicios públicos van a recortar, que se lo digan a los ciudadanos y ciudadanas de Cantabria y del conjunto del país. Esta es la cuestión. Que sí, son asuntos de Estado, pero para los asuntos de Estado se necesita una oposición de Estado. Y con esta oposición, bueno, pues no es una oposición de Estado. De hecho, ni ha estado, ni está, ni se la espera en los grandes debates.
El otro día, ya hace unos meses, una persona de estos intelectuales que tienen la ultraderecha de la internacional, esta que se va expandiendo por el mundo, decía una cosa que me llamó mucho la atención, sobre todo por la crudeza, ¿no? Al final no se esconden, no utilizan metáforas ni ningún tipo de alegoría. La gente que quiera entenderlo bien, y si no te das por enterado, pues es tu problema, ¿no? Pero decía una cosa que me llamó profundamente la atención y me alarmó, porque dijo, bueno, si en el primer país del mundo, el hombre más rico del mundo, ha financiado una campaña que ha hecho ganar la presidencia a una determinada persona, en Europa, hacer voltear mayorías parlamentarias para cambiar gobiernos progresistas en favor de gobiernos de derecha, de ultraderecha, poco menos que va a estar tirado. Eso es lo que dijo. Y claro, en esa soberbia se le olvida un detalle bien importante. Y es que cuando se convocan las elecciones no es un voto, ni es un algoritmo un voto, es una persona un voto. Y nosotros en 2027 volveremos a ganar a la internacional ultraderechista en España. Ya estamos viendo de qué va esto de la libertad o lo libertario, como está pasando en Argentina, donde nada más y nada menos que el presidente de Argentina lanza una criptomoneda que es una suerte de estafa piramidal, donde el de arriba se queda con todo del resto de la gente que apuesta por ello. Luego sí, van sacando su motosierra, ¿no? Y la van haciendo rugir, pero en realidad, compañeros y compañeras, ese es el trampantojo que nos ponen para quedarnos obnubilados con el ruido de la motosierra y la imagen de la motosierra mientras ellos hacen caja con los derechos de las personas, de la gente corriente, de la gente de a pie, con la sanidad, con la educación, con las pensiones. Por eso nosotros, ¿cómo tenemos que responder ante esta cuestión? Tenemos que responder con el Boletín Oficial del Estado. ¿Que les molesta el feminismo? Pues Pacto de Estado contra la violencia de género. ¿Que les molesta la reforma laboral? Pues reducción de la jornada laboral. ¿Que les molesta subir el salario mínimo interprofesional? Pues vamos a subir el salario mínimo interprofesional todos los años que estemos al frente del gobierno. ¿Que les molesta que no privatizamos el estado del bienestar? Pues vamos a seguir apostando por la sanidad, por la educación, por las pensiones, por la dependencia. La mejor manera de hacer frente a la internacional ultraderechista es haciendo políticas progresistas, que es lo que estamos haciendo desde el Gobierno de España. Y junto con ello, compañeros y compañeras, nunca olvidemos una cosa. El Partido Socialista es un partido que tiene un gen ganador. Nosotros queremos ganar las elecciones. Y pido además a la organización en Cantabria, como lo estoy haciendo en todas las federaciones, que ganemos las elecciones cuando nos vayamos a enfrentar a la derecha y a la ultraderecha, en este caso en Cantabria en 2027, en municipales y en autonómicas. Habrá gente que piense, bueno, ¿qué vas a decir tú? Eres el secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Pues es amor a los colores, por supuesto que sí, pero es algo más importante que eso. La cuestión es que si queremos que los cambios sean más profundos, sean mucho más intensos, lleguen antes y lleguemos más lejos, necesitamos más secretarios y secretarias generales que sean alcaldes y alcaldesas en sus municipios, más presidentes autonómicos socialistas, un nuevo gobierno progresista al frente de España y más eurodiputados en el Parlamento Europeo para que tengamos una mayor presencia los progresistas en todas las instituciones y poder hacer frente a la internacional ultraderechista y hacer avanzar a nuestro país. Hacerlo con compromiso, contra viento y marea, con compromiso, como el que vosotros mostráis por vuestra tierra y por las siglas que defendéis. Contra viento y marea, contra todos los intereses que pueda haber enfrente nuestros, de gente poderosa, de gente que quiere mantener el status quo para que nada cambie y se perpetúe la desigualdad y la falta de integración. Eso nos ha ocurrido siempre desde que estamos en el gobierno. Yo recuerdo
cuando empezamos a subir el salario mínimo interprofesional, que nos decían se van a destruir empresas. Y resulta que en el año 2024 hemos aumentado en un 9% la creación de empresas en nuestro país. O cuando aprobamos la reforma laboral, con los sindicatos y con la patronal, con los agentes sociales, nos decían desde la derecha, se van a destruir empleos. Y resulta que desde que se aprobó la reforma laboral, hemos creado 1,5 millones nuevos de puestos de trabajo en nuestro país. O cuando dijeron que reconstruir el Pacto de Toledo y, por tanto, garantizar la revalorización de las pensiones conforme al IPC iba a quebrar la caja de las pensiones. Y resulta que las revalorizamos y, además, estamos llenando la hucha de las pensiones para las jubilaciones del mañana, de nuestros jóvenes, que tengan jubilaciones dignas. Esta es la cuestión. Tenemos una oposición sin rumbo, dando tumbos, pero mientras tanto España avanza. Y lo que se rompe es su discurso. España se rompe, pero si está más unida que nunca. Al menos desde que ustedes gobernaron no tenemos España como teníamos ahora mismo, de manera unida y cohesionada desde el punto de vista social o territorial. Se decía, España se hunde, y antes lo ha recordado Pedro. Representamos el 50% del crecimiento económico de la Unión Europea. De toda la Unión Europea, el 50%, en un contexto tan complejo como el que estamos viviendo y una semana en la que estamos viendo cómo las principales instituciones financieras, tanto privadas como públicas, el Banco de España, acaba de elevar este año las previsiones también de crecimiento económico para España en un 2,7%, o a un 2,7% en un contexto tan difícil. Y luego también dicen, bueno, habéis escuchado al señor Feijóo decir estos días que caminamos a una autocracia. Y resulta que ese semanario, que en fin, nada tiene de sospechoso de ser de izquierdas, el The Economist, un semanario británico bastante liberal, por no decir neoliberal en algunas ocasiones, ha dicho que España, desde que gobernamos los socialistas, ha escalado 2 puntos en su prestigioso ranking de democracia. Somos la 21ª democracia más completa del mundo y dentro del G20, que son las principales economías del mundo, como bien sabéis, estamos en el puesto número 6. Somos una oposición sin ideas, sin proyecto y sin escrúpulos. Y que el señor Feijóo, bueno, pues no es presidente del gobierno porque no quiere, y ni jefe de la oposición porque no sabe. Y eso es el estado actual de la oposición. Nosotros, las cosas claras, y la oposición espesa. Y esto es importante porque en el momento actual que vivimos es relevante tener liderazgos seguros que sepan hacia dónde queremos dirigir el país. Y después de una pandemia, de la cual este año cumplimos 5 años desde que tuvimos que aprobar el estado de alarma, después de una pandemia, de una crisis energética, de una crisis inflacionaria, de 2 guerras, una en Oriente Medio y otra en el este de Europa, en Ucrania. Después de todo eso, yo quiero trasladar a la ciudadanía española que el Gobierno de España, una vez más, llevará a España al puerto seguro que merecen y demandan los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Y para eso tenemos que tener algunas cosas claras ante tanta incertidumbre. La primera cosa clara que tenemos que tener sobre Ucrania. Hay que recordar que es una invasión, que es una violación del derecho internacional y que hay un agresor, que es Putin, y un agredido, que es un pueblo, el pueblo ucraniano, que lo que busca es la libertad y el intentar integrarse en la Unión Europea, como muchos otros países, como España hizo allá por los años 80. Por eso nosotros queremos la paz, pero queremos que sea una paz justa y duradera, que se garantice a Ucrania que el agresor, en este caso la Rusia de Putin, no va a volver a agredir dentro de 1, 2, 3 o 4 años. Por tanto, sí, apremia la paz, pero no a costa de premiar al agresor que abrirá las puertas a futuras agresiones aún más graves. Por eso nosotros estamos apoyando a Ucrania, porque lo que está en juego no es simplemente una guerra o una invasión, en este caso de una gran potencia como es Rusia,
a un país que quiere ser libre como es Ucrania. Hay algo mucho más allá, además de esto que ya de por sí sería importante, y es que lo que está en juego es el orden multilateral. Es un orden basado en reglas, en principios establecidos en la Carta de Naciones Unidas, como es el respeto a la integridad territorial de los pueblos, el respeto y el derecho a existir de los pueblos, a decidir libremente lo que quieran ser. Y si Ucrania quiere ser parte de la Unión Europea, Rusia tiene que respetar el que Ucrania sea parte de la Unión Europea. Por eso estamos con Ucrania, porque defendemos el derecho internacional, como defendemos en Gaza el derecho internacional humanitario, como defendemos aquellas potencias medianas, como es el caso de España, un orden multilateral eficaz y equitativo. La segunda cosa que debemos tener clara en este contexto geopolítico tan difícil que todos estamos viendo, no hace falta más que asomarse a los periódicos de hoy o también a los telediarios para saber la información y los debates que tenemos también en las cafeterías o en nuestros hogares o también en las oficinas, es que solo Europa sabrá cuidar de Europa. Nosotros tenemos el presente y el futuro de Europa en nuestras manos y creo que, visto lo visto, es mucho mejor que esté en nuestras manos que en manos de aquellos que o bien no la estiman o bien la quieren destruir. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa que tenemos que dar pasos decididos para poder también garantizar y proteger Europa por nosotros y nosotras mismos. Fijaos, ahora hay un debate sobre la seguridad y la defensa. Evidentemente, la defensa en el este o en el oriente de Europa nada tiene que ver con los desafíos de seguridad que tenemos en España. Nosotros no vamos a tener un ataque físico, por decirlo de alguna manera, de Rusia, como puedan tener algunos de los países bálticos, algunos de los países nórdicos. El otro día estuve en Finlandia, para que os hagáis una idea, tiene 1.300 kilómetros de frontera con Rusia y no tiene ninguna cordillera pirenaica que la proteja. Es bosque y detrás está el país de Putin, Rusia, ¿no? Por tanto, ellos necesitan de nuestra solidaridad, necesitan y reclaman que entre todos aumentemos nuestra capacidad de seguridad para poder disuadir a Rusia de que no pueda perpetrar mayores y nuevas invasiones, no solamente en Ucrania, sino también en esas partes de Europa. Y tenemos que ser solidarios. Por cierto, esos países, cuando nosotros reclamamos la solidaridad durante la pandemia, lo hicieron. Y gracias a ellos mutualizamos deuda. Y gracias a ello creamos los fondos europeos. Y gracias a ello estamos reindustrializando Cantabria, estamos reindustrializando Europa y también España. Y España ahora mismo tiene un crecimiento que representa el 50% del crecimiento de la Unión Europea y el 30% de los nuevos empleos que se crean en nuestro continente. Por tanto, claro que sí. Nosotros no solamente somos europeístas por interés, como lo hicimos durante la pandemia, lo somos por convicción y por eso vamos a solidarizarnos también con esas regiones. Que lo que ocurrió con el Partido Popular cuando gobernaba no significa que vayamos a hacer ninguna renuncia. Fijaos, cuando gobernó el Partido Popular se recortaron los presupuestos sociales, la sanidad, la educación, la dependencia, las pensiones, que se congelaron. Y al mismo tiempo recortaron el presupuesto en defensa y en seguridad. Desde que yo tengo el honor de ser presidente del Gobierno, hemos aumentado en 120.000 millones de euros el presupuesto social, en 10.000 millones de euros el presupuesto en defensa y en más de 20.000 millones de euros el presupuesto en transición ecológica. Esa es la gran diferencia, que ellos recortan en presupuesto social, en presupuesto en defensa y en seguridad, y nosotros vamos a aumentar el presupuesto en el estado del bienestar, en seguridad y en defensa, para proteger a Europa y para proteger a España. Esa es la gran diferencia. Por tanto, la segunda es que solo Europa, esa es la certeza que quería compartir con vosotros y vosotras, solo Europa sabrá proteger a Europa. La tercera certeza es que creo que todos somos muy conscientes de ello, de todo este debate de las guerras comerciales, las tarifas. Un día nos dicen un 2%, al día siguiente un 200%, al día siguiente, bueno, dentro de un mes. Las sociedades que se encierran sobre sí mismas no son más grandes, se hacen mucho más pequeñas.
Y por eso, hacer guerras comerciales no interesa a nadie. Desde luego, todos pierden. Sobre todo, quien pierde es la clase media, la clase trabajadora, la gente de a pie. Porque al final verá repercutido en los precios, en este caso en Estados Unidos, de muchos de estos bienes, de muchos de estos servicios, esos aranceles. No serán las élites, los de arriba, los CEOs de las grandes empresas y mucho menos de las corporaciones tecnológicas los que vean perjudicados sus beneficios, pero será la clase media y trabajadora de Estados Unidos quien lo sufra. Por tanto, nadie quiere guerras comerciales. En Europa no queremos ninguna guerra comercial. Al contrario, mientras algunos se cierran, nosotros lo que queremos hacer es abrirnos al mundo, abrirnos a otras regiones que están deseando compartir y colaborar y cooperar con Europa. Pero creo que incluso si abren una guerra comercial contra Europa es una mala idea, porque Europa es el primer bloque comercial del mundo. Somos un mercado de más de 500 millones de personas. En todo caso, si lo hacen, como amenazan que lo van a hacer, no os quepa duda, Europa responderá unida, porque unida nos haremos más fuertes.